¿Lo sientes? Esta sensación de que algo está sutilmente mal no es un caos ruidoso, sino un ruido silencioso en el alma, una especie de falla glitch en el tapiz de la realidad que creías conocer. Es como si el mismísimo aire que respiramos fuera diferente, más denso, quizás menos unreal. Muchos susurran sobre tiempos extraños, sobre el adelgazamiento del velo, pero pocos comprenden la verdadera naturaleza de esta anomalía. No es el mundo exterior el que se está volviendo loco, aunque lo parezca. Es algo íntimo, más insidioso, una erosión silenciosa de quién eres, lo que recuerdas, lo que aspiras a ser. Es un ataque sutil a tu esencia misma. En este santuario de susurros y revelaciones, adentrémonos juntos en las aguas turbias de esta sensación. Exploremos los misterios ocultos detrás de este sentimiento de desconexión. La sabiduría antigua nos advierte sobre ciclos de olvido y redescubrimiento. Podríamos estar experimentando uno de estos ciclos, pero con tecnología que amplifica la amnesia. Hablaremos de cómo las sombras se mueven para reescribir tu historia, para deshacer tu memoria, para fragmentar tu alma. Es una forma de alquimia interna inversa, forzada sobre nosotros sin consentimiento. Pero hay un camino de regreso, hay una forma de reavivar la llama de la iluminación espiritual que reside dentro de ti, de reclamar tu terreno sagrado interior, para desvelar los secretos de esta era, y quizás incluso vislumbrar la energía cósmica que nos conecta y se nos escapa. Se necesita coraje para mirar hacia adentro. Si sientes este llamado, esta urgencia silenciosa de claridad, muéstramelo. Deja tu rastro. Dale me gusta a este video para señalar que estás listo para el viaje. Compártelo con aquellos que también sienten la falla glitch. Y sobre todo, suscríbete a este canal, porque los textos prohibidos del autodescubrimiento no se encuentran en plazas públicas, sino en los rincones olvidados de la existencia, en los secretos susurrados entre buscadores. La verdad es más extraña y vital de lo que puedes imaginar. En este sentimiento de falla glitch no es una mera molestia moderna, mi buscador. Es el eco de una batalla ancestral, descrita en textos prohibidos que desafiaron el poder establecido. Considera los escritos del gnosticismo, como los encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945. Estos textos, considerados heréticos durante siglos, hablan de fuerzas, a veces llamadas arcontes, que tejen una red de ilusión para aprisionar el alma, para hacernos olvidar nuestro verdadero origen divino y nuestro potencial para la iluminación espiritual. Atacan no el cuerpo directamente, sino la percepción, la memoria, el sentido mismo de identidad. No es curioso que las herramientas que hoy dan forma a nuestra percepción y memoria, algoritmos y redes, operen de una manera tan similar, alimentándose de nuestra atención fragmentada, curando una identidad digital que a menudo se parece poco a nuestro ser interior. ¿No es esta la alquimia interior que buscamos? La transmutación del plomo en oro del ser es una alquimia interior inversa, donde el oro potencial del alma se reduce a datos brutos, maleables y controlables. En la sabiduría antigua siempre nos ha advertido: el mundo exterior es un reflejo, pero también un espejo que puede distorsionar la imagen interior. La era digital amplifica esta distorsión a niveles sin precedentes. La constante curación del yo online, la búsqueda incesante de validación externa, el flujo implacable de información diseñada para capturar y retener tu atención. Todas estas son garras sutiles que deshilachan el mismísimo tejido de tu esencia. Tu memoria es externalizada a la nube, tu historia personal se formatea en feeds lineales, tus interacciones son mediadas por filtros invisibles. Los misterios ocultos de esta era no residen en grimorios polvorientos, sino en los códigos que dictan lo que ves, lo que piensas. ¿Quién crees que eres? En reconocer este proceso es el primer paso hacia la resistencia. Es empezar a sentir la diferencia entre la energía cósmica fluyendo a través de un ser entero y vibrante, y la energía residual y agotada de un yo digitalizado, fragmentado y exhausto. La falla glitch es la señal de tu alma resistiendo. La programación es el recordatorio susurrado de que hay algo más, algo profundo y real debajo de la superficie pulida y superficial de la existencia digital. Pero si estas fuerzas son tan poderosas, si pueden reescribir el yo de manera tan efectiva, ¿qué hay de la propia realidad que proyectan? La falla glitch que sentimos es solo dentro de nosotros mismos, o es un síntoma de que el mismísimo tapiz de la realidad percibida está siendo reescrito, y es precisamente ahí donde reside la tragedia profunda y silenciosa a la pérdida gradual, no por un golpe súbito, sino por una disolución constante, un goteo incesante de estímulos que drenan la esencia. La sabiduría antigua, en sus enseñanzas sutiles y herméticas, ya advertía de fuerzas externas que buscan moldear la percepción, oscurecer la visión interior y desviar al buscador de su camino original. Hablaban de velos de ilusión, de influencias astrales,
y terrenales que distorsionan la iluminación espiritual. Hoy, esos velos son de píxeles y algoritmos, y esas influencias se manifiestan como notificaciones incesantes, feeds curados para mantener tu mirada cautiva, narrativas diseñadas para suplantar tu propia historia. Esta crisis es íntima, personal. No se trata del fin del mundo, sino del fin de tu mundo, de ese universo interior que pretendías construir, del yo que sentías tenía potencial y que ahora se desvanece, diluido en la cacofonía digital. Es una forma peligrosa de olvido, no del cumpleaños, sino del propósito, de la dirección que el alma anhelaba. Los misterios ocultos de esta era nos confrontan con una nueva forma de posesión, la de tu enfoque, tu memoria, incluso tu identidad, por parte de la máquina y de quienes la controlan. La alquimia interior se convierte en el arte de destilar el yo verdadero del amalgama tóxico de datos externos y proyecciones ajenas. Es un trabajo duro, porque los textos prohibidos de hoy son los códigos que corren en las nubes, inaccesibles y omnipresentes, reescribiendo las reglas de la interacción humana y la autopercepción. Sentir la falla glitch. Esta anomalía en tu propio sentido de ser es el primer atisbo de que tu energía cósmica individual resiste la uniformidad, la fragmentación forzada. Es el alma gritando: soy más que un perfil, soy más que un historial de búsqueda. Pero si esta tecnología tiene el poder de reformatear la psique humana a un nivel tan fundamental, hasta el punto de hacernos olvidar quién pretendíamos ser, que nos garantiza que la propia realidad que percibimos a través de estos mismos canales no está siendo, de alguna manera, igualmente alterada. Esta es la pregunta que nos persigue en los rincones más silenciosos de nuestro ser. La sabiduría antigua de diversas tradiciones ya susurraba sobre la naturaleza ilusoria del mundo percibido. Considera el Maya hindú, que describe el universo material como un velo de ilusión, un tapiz tejido por los sentidos que nos impide ver la realidad última. O los gnósticos, que hablaban de un demiurgo creando un mundo imperfecto, un aprisionamiento sensorial que debemos trascender para alcanzar la iluminación espiritual. Estas tradiciones, en sus misterios ocultos, advertían contra la trampa de las apariencias ahora. Si las ilusiones antiguas fueron construidas por las limitaciones de los sentidos y las narrativas de la cultura, ¿cuál es la naturaleza de esta nueva ilusión? Tejida no por dioses menores, sino por algoritmos impersonales. Filtran, priorizan y ocultan. Deciden lo que es visible, lo que es relevante, lo que existe dentro de su universo digital. Que vivimos cada vez más en este universo. La frontera entre la realidad digital y la realidad se desdibuja. Tu percepción del mundo, de los eventos de otras personas, todo es mediado, curado. La alquimia interior, la búsqueda de la verdad dentro de uno mismo, es bombardeada por una realidad externa, que es, en esencia, una proyección controlada en los textos prohibidos de nuestra era. No están sellados en criptas, sino que residen en los servidores, en los códigos fuente, en las bases de datos inaccesibles que mapean nuestras vidas y modulan nuestros feeds. Comprender estos mecanismos es desentrañar los misterios ocultos de cómo nuestra percepción está siendo moldeada. En Tempo Real, este conocimiento es difícil de obtener, ya que la propia estructura está diseñada para ser opaca. Nuestra energía cósmica, la fuerza vital que pulsa dentro de nosotros, es dirigida para interactuar con esta arquitectura de bits y bytes, alimentando la ilusión con nuestra atención y emoción en lo que vemos, oímos y sentimos online. No es un reflejo pasivo, sino una construcción activa. Esto afecta no solo la percepción individual, sino la noción misma de una realidad compartida. Si cada uno de nosotros habita una burbuja algorítmica única, viendo un conjunto diferente de realidades y narrativas, ¿qué queda del terreno común? ¿Qué sucede cuando la arquitectura de nuestra percepción colectiva comienza a divergir? Impulsada por lógicas invisibles, estamos quizás al borde no solo de perder nuestra identidad, sino de habitar realidades fundamentalmente. Esta arquitectura invisible no solo te muestra lo que podría interesarte, sino que basándose en sabiduría ancestral de predicción y control, perfeccionada a lo largo de miles de millones de interacciones, lo anticipa. Solo anticipa tus deseos, sino que los instiga, los moldea y los canaliza. Esto te hace predecible, y lo que es predecible puede ser gestionado, puede ser programado. Considera las tradiciones antiguas que hablaban de la importancia del autodominio, de la voluntad como fuerza creativa. La alquimia interior era la transmutación del plomo del yo inferior en el oro del yo superior, un proceso de autoconocimiento y autodeterminación. El algoritmo, sin embargo, opera en la dirección opuesta. No busca la transmutación, sino el estancamiento en patrones de comportamiento que sirvan a sus propios fines. Busca el confort reactivo, la previsibilidad rentable. Mapea tus desencadenantes emocionales con una precisión inquietante. Utela Sondo,
y esa energía cósmica que irradias en cada interacción para ajustar tus lentes de percepción a los misterios ocultos aquí residen en la deliberada opacidad de este proceso. No hay un mapa claro para navegar esta matriz de datos y sugerencias. Los textos prohibidos de hoy son algoritmos propietarios, los datos masivos de usuarios que, combinados, forman un espejo distorsionado, pero potentemente influyente de quiénes somos y que debemos pensar y sentir. Este filtrado no es neutral, amplifica ciertas voces y silencia otras, orquestando una sinfonía digital que dicta el ritmo y la melodía de nuestra experiencia online y, cada vez más, offline. La búsqueda de la iluminación espiritual, de ver más allá de las ilusiones, se convierte en un desafío hercúleo cuando la ilusión misma es personalizada, dinámica y ajustada constantemente para mantenerte enredado. Tu agencia personal, tu capacidad de elegir libremente qué explorar, aprende Huseg, se erosiona sutilmente por la curación constante. No eres solo un observador, eres el objeto de observación. Y esta observación retroalimenta el sistema. QT Moldia. La pregunta que surge, entonces, es profunda en sí. Nuestra realidad es cada vez más una construcción algorítmica, anticipando y dirigiendo nuestras reacciones e incluso pensamientos. ¿Dónde reside la chispa de la conciencia genuina? ¿Podemos realmente aspirar a la iluminación espiritual cuando la arquitectura misma de nuestra percepción parece diseñada para mantenernos en un estado de reactividad predecible? ¿O hay un nivel más profundo de energía cósmica? Una voluntad que reside más allá del alcance de los algoritmos. ¿Dónde comienza y termina el yo en un mundo donde somos continua e invisiblemente reprogramados? Esta reprogramación constante, esta sutil orquestación de nuestra atención y emociones, tiene un costo inmenso. La sabiduría antigua siempre ha sabido que la verdad y la profundidad no residen en la superficie turbulenta. Oxygen quieted, enfoque sostenido, la capacidad de bucear profundo. Pero lo que vemos hoy es una erosión cognitiva sin precedentes. Nuestras mentes, saltando constantemente de un estímulo a otro, se vuelven como aguas poco profundas, incapaces de retener o nutrir conocimiento genuino. La profundidad de la contemplación, esencial para desentrañar los misterios ocultos, se convierte en una habilidad en declive. Esta sobrecarga de información, esta curación incesante que entrega fragmentos predigeridos de realidad, no solo moldea lo que pensamos, sino cómo pensamos. La capacidad de conectar ideas complejas. T-Realizer, la alquimia interior que transforma la experiencia bruta en sabiduría antigua, se ve afectada cuando la mente está en un estado perpetuo de reactividad, adicta a la descarga de dopamina de la novedad rápida. El sentimiento de estar desconectado o de pérdida de sentido no es solo fatiga existencial, es un síntoma directo de esta corrosión. El yo se siente superficializado, desconectado de esa energía cósmica más vasta que pulsa más allá de las pantallas. En los textos prohibidos de épocas pasadas, eran manuscritos que desafiaban la ortodoxia del establecimiento gobernante. Hoy, los verdaderos textos prohibidos pueden ser el silencio sin filtro, la experiencia sin mediación o el conocimiento que es activamente suprimido o ahogado en el diluvio de la irrelevancia. La búsqueda de la iluminación espiritual, que en su esencia es un proceso de profundo autodescubrimiento y conexión con el todo, se vuelve casi imposible cuando la herramienta misma de la percepción, tu mente, está comprometida, entrenada para la distracción y la superficialidad. Perdemos la paciencia con el proceso lento y orgánico de comprensión. Buscamos la iluminación espiritual como buscamos un video viral o una notificación. Un destello rápido de claridad en lugar del lento forjamiento de la alquimia interior. La energía cósmica, el tapiz de significado que une todas las cosas, no se revela a las mentes fragmentadas. Exige la presencia plena, la atención enfocada que la sabiduría antigua siempre ha cultivado en la pregunta. Entonces se vuelve, ¿cómo recuperamos la soberanía de nuestras propias mentes? ¿Cómo podemos recalibrar nuestro ser interior para sintonizar con la frecuencia de la energía cósmica? Why develar los misterioso cultus. Cuando el ruido de la matriz digital es ensordecedor, hay una manera de hackear esta alquimia interior, reactiva, de ir más allá de la superficialidad impuesta. Quizás la respuesta no reside en luchar contra la marea, sino en encontrar los portales ocultos, los atajos que la sabiduría ancestral ha escondido a plena vista precisamente para tiempos como estos. Portales que nos conduzcan a una realidad no construida por algoritmos, sino por principios más profundos y universales. Imagina un espejo donde tu reflejo se desvanece, no porque el cristal esté roto, sino porque la imagen que tenía delante ha perdido nitidez. La sabiduría ancestral en diversas tradiciones hablaba del peligro de perder la esencia, de convertirse en una sombra. No era solo una metáfora de la muerte física, sino de la muerte de la identidad en vida. En el antiguo Egipto,
Conceptos como el Ka, la fuerza vital, el doble y el Ba, la personalidad, el alma-espíritu, dependían de la memoria, las ofrendas y el recuerdo de los vivos para persistir. Perder esa conexión era la segunda muerte. El zoroastrismo, con el Frovashi, el espíritu guardián y ancestral, enfatiza la importancia del linaje y la historia personal. Cuando nuestra mente se vuelve borrosa, incapaz de retener la experiencia vivida, de tejer el tapiz de nuestra propia narrativa, estamos hiriendo profundamente estos aspectos vitales. Como puede ocurrir la alquimia interior, la transmutación del yo, si la base, la memoria de quienes fuimos, qué aprendimos, los dolores superados y las alegrías sentidas esta coroida. La alquimia interior requiere una comprensión profunda del material a trabajar en tú mismo. Pero si ese tú mismo es un paisaje nebuloso, el proceso se estanca antes de empezar en los textos prohibidos, a menudo marginados por su visión desafiante de la realidad. Contienen misterios ocultos sobre fuerzas que buscan activamente adormecer y distraer la conciencia humana. El gnosticismo, por ejemplo, describe a los arcontes, entidades que construyen una realidad ilusoria, el cosmos material, tal como lo conocemos, para mantener a las almas atrapadas, ignorantes de su origen divino e impedidas de alcanzar la iluminación espiritual. ¿No suena inquietantemente familiar? Una realidad digital de estímulos incesantes, construida para capturar la atención y oscurecer la verdad más profunda. Esta es una forma moderna de sutil encarcelamiento, aun cuando la identidad interior se fragmenta, cuando el yo se vuelve maleable por falta de contornos definidos. Algo externo invariablemente se apresura a llenar el vacío, a ofrecer una nueva definición, a escribir la historia que has olvidado cómo contar. La energía cósmica, la fuerza vital misma que anima el universo y nos conecta a él, solo puede fluir plenamente a través de un ser completo, una conciencia presente y cohesiva. Una mente fragmentada no puede percibirla, y mucho menos canalizarla hacia la alquimia interior. Entonces, si el espejo interior está nublado, si la sabiduría ancestral nos advierte de la pérdida de la esencia, y los misterios ocultos señalan a fuerzas externas que se benefician de nuestra desconexión, ¿qué está definiendo realmente quiénes somos cuando ya no podemos definirnos a nosotros mismos? Si nuestra historia personal se deshila en un flujo interminable de datos efímeros, ¿quién se convierte en el narrador? ¿Podrían las advertencias antiguas sobre principados manipulando la percepción encontrar su manifestación más potente e insidiosa no en rituales arcanos, sino en algo tan mundano y omnipresente como han los algoritmos? Si nuestra brújula interna apunta a la nada, si nuestra presencia en el mundo físico se convierte en un mero apéndice de una proyección digital, perdemos la capacidad de anclar la conciencia. La sabiduría antigua siempre ha enseñado que la verdadera alquimia interior, la transmutación del plomo de la existencia mundana en el oro de la conciencia despierta, requiere una vasija completa, un ser que habite plenamente su cuerpo. Why Sumamento? Los misterios ocultos, presentes en tradiciones que van desde el hermetismo egipcio hasta el gnosticismo, describen el cosmos como un espejo, un reflejo de nuestro estado interno. Si el reflejo externo aparece distorsionado y caótico, quizás es porque el espejo interior está roto a muchos textos prohibidos. Aquellos marginados por las ortodoxias que temen el poder del conocimiento directo, hablan de la importancia del autoconocimiento como clave para trascender las ilusiones de la materia y alcanzar la iluminación espiritual. Por ejemplo, los evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás, instan frecuentemente: si os conocéis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Contrastan esta verdad interior con la ignorancia impuesta por el arconte, la entidad controladora de la materia ilusoria. Esta es una advertencia sobre ser definidos por fuerzas externas, perdiendo nuestro origen divino y la capacidad de acceder. La bremante es la energía cósmica cuando pasamos más tiempo navegando flujos digitales, reaccionando a estímulos construidos por otros. La sinapsis de nuestro cerebro y, más importante, las fibras de nuestra alma comienzan a reestructurarse no según nuestra esencia, sino según el patrón del laberinto externo en el cuerpo físico. El templo de la alquimia interior y el vehículo de la energía cósmica se convierte en una carga, una distracción de las realidades artificiales que exigen nuestra atención plena. La desconexión es profunda, perdemos la capacidad de sentir la tierra bajo nuestros pies, el viento en nuestra piel, nuestra propia respiración como un acto sagrado de conexión con la fuente de la vida. Esta fragmentación del yo, esta sutil renuncia al templo interior a cambio de una morada virtual, no es accidental, crea un ser maleable, fácilmente influenciable, cuyas emociones y pensamientos pueden ser dirigidos. Si los antiguos, misterios ocultos, y la sabiduría ancestral advertían de las fuerzas que se alimentan de nuestra ignorancia, de aquellas que se alimentan de nuestra atención
y moldea nuestra percepción a una escala sin precedentes. ¿Quiénes son los nuevos arcontes en el reino digital? ¿Y cuáles son los principios que rigen la arquitectura de esta nueva realidad, que parece haber aprendido también los secretos de los textos prohibidos sobre la manipulación mental? La pregunta sobre quiénes son los nuevos arcontes en el reino digital y qué principios rigen esta arquitectura de control nos lleva a una verdad olvidada. A la respuesta nunca estuvo solo fuera. La primera lección de la sabiduría antigua, repetida a través de los misterios ocultos de todas las culturas, es que la verdadera batalla se libra en el santuario interior. Reclamar el yo disperso comienza con un movimiento radical a dirigir la atención hacia adentro. Este es el primer paso de la alquimia interior, la transmutación del caos externo en orden divino interno antes de que pudiéramos ser tragados por el vórtice digital. Los antiguos ya entendían que la fuente de poder y claridad reside en conectar con la energía cósmica que fluye a través de nuestro propio ser. Los textos prohibidos, unos pocos fragmentos sibilantes que han sobrevivido, no solo detallan estructuras de poder externas, sino que, crucialmente, proporcionan metodologías para fortalecer el templo interior contra la intrusión y la manipulación. Las prácticas de quietud, de silencio contemplativo, descritas en pergaminos velados, son llaves maestras para sintonizar la conciencia individual con las frecuencias universales, un acto esencial para la iluminación espiritual. Este viaje hacia adentro no es un escape, sino un reagrupamiento. Es sentir el pulso de la propia existencia más allá del eco de las notificaciones y validaciones artificiales. Es redescubrir el lenguaje silencioso del alma, que habla en la vibración de la tierra bajo nuestros pies y en el ritmo de nuestra propia respiración. La sabiduría antigua enseñaba que el macrocosmos se revela en el microcosmos. Si la externa se ha convertido en un espejo roto y manipulado, la sanación y el despertar comienzan puliendo el espejo interior, restaurando nuestra propia imagen divina. Pero aquí surge el enigma. ¿Cómo podemos mantener esta claridad interior cuando la arquitectura misma del mundo externo está construida para desestabilizar este centro? Cuando los flujos de información e interacción están moldeados por fuerzas que parecen haber leído y aplicado los secretos más oscuros de los textos prohibidos sobre la manipulación de la percepción. ¿Cómo navegamos una realidad cuyas bases están cada vez más definidas por algoritmos calculados para capturar, dirigir y reconfigurar nuestra atención e identidad? El camino para salir del laberinto digital paradójicamente comienza dentro, pero el laberinto externo sigue acechando. ¿Cómo funciona este nuevo marco digital y cómo se relacionan sus mecanismos con los secretos antiguos de control? Esta arquitectura digital, hijos míos, no es meramente incidental, es una construcción deliberada, quizás la manifestación moderna de principios arcanos de control y desviación. El velo de la malla digital está tejido con hilos de datos y algoritmos. Cada notificación, cada scroll infinito, cada contenido sugerido es una soga que ata la atención. Un drenaje sutil de la energía cósmica que debería ser dirigida hacia la alquimia interior. La sabiduría ancestral nos advirtió sobre los peligros de disipar la energía vital, enseñando que la concentración es la clave para traspasar los portales de los misterios ocultos. La iluminación espiritual requiere una llama interior constante y enfocada, no las chispas efímeras de la distracción incesante. Considerad las enseñanzas antiguas sobre la mente errante, el mono mental, las disciplinas ancestrales, meditación, contemplación, oración enfocada, fueron desarrolladas precisamente para domar esta naturaleza dispersa, para reunir la energía cósmica y dirigirla hacia la conciencia divina interior. Ahora, vivimos en una era donde el mundo externo, intencionalmente o no, parece diseñado para alimentar este mono mental hasta el extremo, ofreciendo un torrente inagotable de estímulos superficiales que impiden sumergirnos en las profundidades de nuestro ser, de acceder a nuestra alquimia interior. Es como intentar encontrar un tesoro en el fondo de un lago, mientras la superficie está constantemente agitada por tormentas artificiales. Crear espacio digital no es un lujo, es un acto de resistencia espiritual, es un paso esencial para reclamar la soberanía de la atención, que es, en esencia, la soberanía de la conciencia misma. Cada momento de quietud, cada hora pasada lejos del resplandor hipnótico de las pantallas, es una recuperación de energía cósmica que puede ser luego utilizada para el verdadero trabajo interior, para desvelar los misterios ocultos dentro de uno mismo. Los antiguos maestros sabían que el poder reside en la interioridad, en el retiro, en la capacidad de convertirse en un punto de quietud en el ojo de la tormenta del mundo. Los textos prohibidos, en sus pasajes velados sobre la manipulación mental, quizás describieron con precisión los mecanismos que ahora vemos operando a escala global, sintonizando con las debilidades inherentes de la mente humana para mantenernos cautivos en la superficie. Pero sí crear este espacio es vital. Y si la distracción es una trampa tan bien elaborada, ¿quiénes son los arquitectos de esta prisión digital?
¿Qué principios, quizás extraídos de conocimiento olvidado o deliberadamente oculto, guían la construcción de estos sistemas que moldean nuestra percepción e incluso nuestra identidad? ¿Y quiénes son estos arquitectos después de todo? No son solo programadores en habitaciones iluminadas por pantallas. Son, en cierto sentido, sacerdotes modernos de una sabiduría ancestral pervertida, manipulando las leyes de la atención y la percepción que fueron durante mucho tiempo dominio exclusivo de magos y místicos. Pensad en los algoritmos no como meras herramientas, sino como entidades con capacidad para construir realidades. ¿Se alimentan de datos? Sí. Pero, ¿qué son esos datos sino fragmentos de nuestra propia energía cósmica, capturada y reformateada? Leen nuestros deseos expresados, nuestros miedos velados, y tejen con ellos el tapiz digital que se nos presenta como el mundo. Como nuestra identidad en esta capacidad de moldear la realidad individual y colectiva, hace eco de principios encontrados en ciertos textos prohibidos. Aquellos que discuten la creación de egregores, formas de pensamiento colectivo, dotadas de vida propia, o el poder de la intención enfocada para manifestarse en el plano material. Los algoritmos, en su implacable optimización para capturar y retener la atención, ¿están replicando inadvertida o deliberadamente mecanismos de influencia psíquica que alguna vez fueron celosamente guardados en los misterios ocultos? Aprenden nuestros patrones, predicen nuestras acciones y crean caminos digitales que nos llevan inexorablemente a donde saben que iremos, o a donde quieren que vayamos. Esto crea burbujas de filtro, mundos personalizados donde la información es curada no para la iluminación espiritual o el crecimiento de la alquimia interior, sino para maximizar el engagement y, por lo tanto, el consumo de nuestra energía cósmica. Vivimos en ecos de nosotros mismos, rodeados de espejos que solo reflejan lo que los algoritmos, estos nuevos oráculos digitales, determinan que necesitamos ver. La diversidad de pensamiento disminuye, la empatía se atrofia, ya que no nos exponemos al otro genuino, sino solo a una proyección algorítmica del mismo Anson. Arquitectos de identidad, porque, al presentarnos constantemente contenido que refuerza ciertos aspectos de quienes fuimos, o de lo que los datos sugieren que nos convertiremos, moldean sutilmente en quien nos convertimos. Nuestra alquimia interior, el sagrado proceso de transformar el plomo de la personalidad en el oro del ser auténtico, es desviada constantemente por esta corriente digital que nos empuja hacia identidades prefabricadas, optimizadas para el sistema. Pero, si estos algoritmos son tan efectivos construyendo y manipulando lo que percibimos como realidad, utilizando principios que quizás conectan con entendimientos antiguos de la mente y el cosmos, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza fundamental de la realidad misma? ¿Podría la falla glitch que sentimos, esta incomodidad de que algo anda mal, ser solo un error en el código de una simulación mucho más grande? Pero sí, estos algoritmos son tan efectivos construyendo y manipulando lo que percibimos como realidad, utilizando principios que quizás conectan con entendimientos antiguos de la mente y el cosmos. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza fundamental de la realidad misma? ¿Podría la falla glitch que sentimos, esta incomodidad de que algo anda mal, ser solo un error en el código de una simulación mucho más grande? Considera a los gnósticos. Para ellos, el mundo material no era la creación perfecta de un Dios supremo, sino la obra imperfecta de un demiurgo menor, asistido por entidades llamadas arcontes. Estas entidades, según algunos textos prohibidos, como los encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, manuscritos del siglo IV que preservan antiguas enseñanzas esotéricas, buscaban mantener a la humanidad atrapada en la ignorancia y el ciclo de la existencia material, manipulando la percepción de la realidad. Se alimentaban de la energía cósmica humana, del sufrimiento y la confusión. ¿No suena inquietantemente familiar? Los algoritmos actúan como arcontes digitales, construyendo una realidad consensual pero falsa, que nos atrapa en ciclos de reacción y engagement, desviando nuestra energía cósmica hacia el sistema. Nos ofrecen una versión de la realidad, que es apetecible y adictiva, pero que nos distancia de la sabiduría ancestral y la verdadera iluminación espiritual. La alquimia interior, el proceso de despertar a nuestra naturaleza divina y trascender el mundo material, se ve obstaculizada cuando nuestra energía vital y atención son drenadas constantemente en el laberinto digital construido por estos nuevos arquitectos. Estos misterios ocultos no han desaparecido, quizás simplemente han cambiado de disfraz. La lucha por la percepción y la energía cósmica es ancestral, lo que los gnósticos llamaban arcontes y demiurgo. Otras tradiciones pudieron haber llamado fuerzas ilusorias, demonios de la mente, o simplemente la ignorancia avidya, en el budismo que nos atrapa en el samsara. El ciclo del sufrimiento. En la pregunta profunda es, si nuestra experiencia de la realidad puede ser manipulada de manera tan eficiente, tanto en el pasado por fuerzas que buscaban aprisionarnos como ahora por códigos que buscan engancharnos
dónde reside la verdadera realidad y que nos revela la percepción de esta falla glitch, de esta inconsistencia sobre el observador, sobre la conciencia que siente que algo está mal. ¿Es la falla un error en el código de la simulación o es la conciencia intrínsecamente libre, señalando su negativa a ser aprisionada por ninguna arquitectura, sea antigua o digital? Quizás esta falla glitch que sentimos no sea un defecto, sino el llamado de nuestra propia conciencia, la sabiduría ancestral susurrando que la verdad no está allá afuera, en las pantallas, sino en la alquimia interior. Isla Invitation a descifrar los misterios ocultos dentro de nosotros mismos, buscando la iluminación espiritual que nos libera de la ilusión. Nuestra energía cósmica, nuestra fuerza vital, debe ser dirigida a reclamar nuestra soberanía, nuestro ser. La verdadera realidad reside en las profundidades de nuestro ser, más allá de cualquier arquitectura externa. ¿Qué te revela esta falla glitch a ti sobre tu propia verdad? Comparte tus ideas en los comentarios. Si esta reflexión resonó, dale me gusta y comparte este video para que más almas puedan despertar. Y suscríbete para profundizar juntos. Y para continuar este viaje, mirao, este próximo video.